Bueno, chicos, muy buenas tardes. Aquí continuando nuestros videos, nuestras clases que venimos haciendo las últimas semanas con todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Hoy quería continuar un poco con la inteligencia artificial, un poco más con la data, porque si se recuerdan, la clase pasada veíamos más que todo un poco teoría, ciencia ficción, historia de la inteligencia artificial, sobre todo con los libros de Ray Kurzweil, y sus libros como La singularidad está cerca, La edad de las máquinas espirituales, etcétera. Hay mucho ahí por trabajar. Pero antes de eso también quiero, antes de continuar con eso, también quiero que veamos mucha data de la inteligencia artificial, cómo está conectada con el fintech, por qué influye tanto a la tecnología financiera, porque creo que también es un catalizador hoy por hoy de la tecnología en general, es lo más disruptivo, pero también cómo eso se va conectando con fintech, con web 3.0, con el blockchain, cómo la inteligencia artificial puede ser una fuerza catalizadora para todo lo que estamos hablando y también puede ser una fuerza que polariza lo que ya hemos venido desarrollando en todo el semestre. Si se dan cuenta que siempre les digo que tenemos que de alguna manera ir siempre adaptando la clase porque el fintech como tal, como hoy lo conocemos y como incluso yo lo daba el semestre pasado, ha venido cambiando muchísimo, ¿no? Ya no se trata simplemente de nuevas aplicaciones financieras en la web 2.0 que crean nuevos tipos de bancos como los neobancos o nuevas casas de cambio o envío de remesas, sino que lo llevamos a otra dimensión, a algo mucho más complejo y algo que de alguna manera revoluciona toda la tecnología y todo lo que es la materia, obviamente, ¿no? Entonces, si se acuerdan, veíamos los orígenes de FinTech, la historia, y ahora vamos hacia un salto cuántico, si se quiere, con la inteligencia artificial. Quiero profundizar en ella y también quiero introducir otras tecnologías como el metaverso, los multiversos, las realidades virtuales, el videojuego, el gaming, el fintech y la inteligencia artificial, cómo esas cuatro fuerzas se unen en una, que de nuevo, insisto, va mucho de la mano de lo que es el Web 3.0, pero también quiero que analicemos en detalle cada una de ellas, ¿no? Entonces, les prometo tanto este como otro video, hasta yo diría 3 videos de todo lo que eso conforma, ¿no? El tercer video sería ya la clase de mañana, pero podemos, como siempre les digo, abrir una sesión live, más que todo de preguntas, porque lo que más me interesa ahorita es darles mayor material posible y que en base a eso podamos sacar la mayor cantidad de preguntas para la discusión y que luego podamos analizar todo, ¿no? Entonces, recordando un poco y compartiendo pantalla, ya voy a compartirles la pantalla, eh, un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? Y del libro es La singularidad está cerca, si se acuerdan, ¿no? Ya lo vamos a seguir trabajando. Déjenme compartir aquí un segundo. No voy a indagar en más profundidad con el libro hoy, pero sí un poco, ¿no? Espérense un segundo. A ver. Pero sí un poco sobre el libro y lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, si se acuerdan, aquí estábamos, ¿no? Aquí estoy. Si se acuerdan con el libro de la singularidad está cerca y Ray Kurzweil, él es un inventor, un futurista, un gran hombre de la tecnología y la innovación que tiene décadas de investigación. Él siempre hablaba de la amenaza un poco, o no la amenaza, lo que pudiese significar la inteligencia artificial para nosotros, porque de alguna manera, si la inteligencia artificial, como lo dice su palabra, es crear un cerebro artificial en donde se pueda canalizar, así mismo lo digo, inteligencia superior a la del hombre y que pueda crecer de manera exponencial, entonces estamos ante un hallazgo de que puede haber una amenaza con el ser humano. Se los decía la clase pasada, en el video pasado, de que cuando los humanos trascienden la biología, estamos hablando de una fuerza artificial que influye en nosotros, ¿no? Entonces, hoy por hoy, y si lo vemos claramente en nuestra, ¿cómo se llama? En lo que hemos expuesto en la clase, hoy por hoy lo vemos como una herramienta, obviamente, una herramienta que nos está ayudando a evolucionar nosotros, ¿no? Como humanos en nuestras tareas diarias. De alguna manera, es como que un poder computacional pueda alcanzar el poder de un cerebro humano y sobrepasarlo, que ya lo estamos viendo, ya estamos viendo en ejemplos tan básicos como lo que es un motor de búsqueda como Google, que obviamente en sus inicios tenía ya un componente de inteligencia artificial, pero lo que estamos experimentando hoy por hoy ya sobrepasa lo que nuestra mente humana podía imaginarse, ¿no? De alguna manera este señor Ray Kurzweil venía profetizando, si se quiere, o de alguna manera lanzando al futuro lo que se podía venir con la inteligencia artificial. De nuevo, repito, la mayoría de la gente lo dice como una especie de herramienta que ayuda al humano, pero lo que estamos ignorando es que
la conciencia humana va algún día a migrar y fusionarse con la conciencia artificial. Eso es lo que se llama el singularity, la singularidad, cuando las máquinas, el poder computacional, la inteligencia artificial se convierta uno con el poder humano, con la conciencia humana. Se los decía la clase pasada y todavía siento que falta mucho para que eso suceda. No tanto, pero todavía falta para que eso suceda, al menos un par de décadas, incluso más, diría yo. Pero ya estamos ante una puerta que se está abriendo ahorita con toda la revolución del chat GPT y todo lo que eso significa para, no solo para la tecnología ni para el fintech, que es nuestra materia, sino para nuestras vidas. Una de las amenazas que ya veníamos, yo diría, los últimos 10, 12 años hablando, y se habla mucho en la media, es cómo la inteligencia artificial va a quitar muchos trabajos del hoy por hoy. Incluso en esta facultad en contaduría, todo lo que sean trabajos repetitivos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Todo lo que, por ejemplo, en contabilidad, en contaduría, todo lo que sea el registro del debe del haber, registro de facturas, identificación y scanning de los vendors, de los proveedores, de los clientes. De hecho, ya se está siendo reemplazado. Con eso no quiero decir que no se estudie una carrera como finanzas o como contaduría o como el derecho legal, sino más bien yo diría que el humano va a pasar a ser un poco más creativo e inclusive en esa misma profesión, desde un punto de vista creativo. Por ejemplo, un contador va a ser un tema más de análisis financiero o de interpretación del análisis que ya la inteligencia artificial le arroja. Por ejemplo, el análisis de un estado financiero ahora va a ser acelerado con un componente de inteligencia artificial que después el ser humano, el contador, por decir, o el gerente de finanzas o el CEO, va a interpretar ese resultado y tomar la decisión. Yo creo que ahí está todavía la clave de por qué la singularidad no ha llegado, es simplemente porque todavía el ser humano puede tomar una decisión y ejecutarla, ¿no? Entonces ahí clave eso, ¿no? Entonces, por eso todavía no estamos en un singularity, ¿no? Lo hablaba la semana pasada, no lo quiero ahondar mucho hoy, pero ya sabíamos que la inteligencia artificial, por ser tan radical, claramente si yo les preguntara, ¿es una tecnología de 0 a 1? La respuesta es que sí, ahí no cabe la menor duda, ¿no? Lo que decía Peter Thiel. Ahora, hay un punto interesante con la inteligencia artificial y es que lo que les decía, polariza un poco lo que veníamos hablando del fintech y de la web 3.0 porque de alguna manera la web 3.0 empodera lo que les decía al ser humano, porque trata de descentralizar la tecnología, trata de descentralizar los poderes y de alguna manera hace que el humano pueda partir de nuevo en una posición un poco con mucha más autonomía de lo que tenía antes de la web 3.0. Y ahora la inteligencia artificial aparece como una nueva fuerza en esta revolución tecnológica que no necesariamente es para empoderar al humano. Ahí está el engaño. Yo sí creo y evidentemente todo lo que está sucediendo ahorita con la inteligencia artificial es fascinante y va a ayudar al ser humano. Puede llegar a un punto en que la inteligencia artificial choque con la revolución web 3.0 o descentralizada. Y eso es lo que les decía la clase pasada con Peter Thiel. Peter Thiel comenta mucho que la inteligencia artificial es comunista y la web 3.0, la descentralización, es decir, el nuevo fintech es liberal, ¿no? Tenemos una fuerza liberal y una fuerza comunista a nivel tecnológico, me refiero, pero que ya se está viendo también a nivel geopolítico. No es casualidad que a China le encante la inteligencia artificial y deteste las criptomonedas, y por otro lado el oeste empodera también no solo la inteligencia artificial, pero también la descentralización. Entonces vemos ahí como ambas fuerzas se están uniendo, pareciera una lucha entre ellas, pero también pareciera que puede haber cierta convergencia, ¿no? Entonces, eso es como lo clave ahí. Ambas son tecnologías de 0 a 1, revolucionando el fintech y la inteligencia artificial, y el fintech ya lo hemos visto durante todo el semestre, lo que eso representa, pero en la inteligencia artificial, si bien es cierto, vemos una tecnología de 0 a 1, pareciera estarse fusionando, convergiendo con la descentralización, pero por el otro lado, también está batallando o haciéndole un frente en el sentido de que no necesariamente la inteligencia artificial sea liberal, como les decía, puedes tirar más hacia algo comunista, pero también la inteligencia artificial pareciera a largo plazo, y ya no tan largo porque los avances son exponenciales a nivel bastante cuantioso, de que no empodera al humano, ¿no? Porque el gran temor de la singularidad, de lo que habla Ray Kurzweil en los libros, es un poco que si la inteligencia artificial crece de manera exponencial, trasciende el cerebro humano, ¿no? Lo que ya habíamos visto, ¿por qué entonces las máquinas harían caso al humano? ¿No?
Ahí está un poco todas esas películas de ciencia ficción que han sucedido, de los robots, cómo los robots se rebelan ante los humanos, y cuando las veíamos parecía muy fantasioso, pareciera que hoy por hoy pues el tema ya no es tan fantasioso y lo que decían esas películas era un poco avisorando lo que este señor Ray Kurzweil avisaba en sus libros. Entonces no es tan descabellado pensar que en un futuro no tan lejano las máquinas con ese crecimiento exponencial, perdón, sí puedan significar una amenaza al ser humano. Lo decía la semana pasada también, la clase pasada, la Elon Musk con su proyecto de Neuralink de alguna manera quiere apuntar a hacer esa fusión, a hacer ese singularity de manera, como él lo documenta, un poco más amigable en el sentido de que si yo conecto la conciencia humana con una conciencia artificial que es creada por el humano, pero que se puede canalizar la inteligencia que por el poder computacional pueda escalar a niveles superiores, y ya estamos hablando hasta de un concepto espiritual, pudiese ser de ayuda al humano, pero también pudiese ser de destrucción y pudiese ser un poco tenebroso, ¿no? Todavía no nos encontramos en eso, pero ya hay empresarios y magnates como Elon Musk que ya lo están avisorando, que ya lo están de alguna manera promocionando, ¿no? Entonces ahí tenemos eso muy importante, ¿no? Siguiendo con eso, la inteligencia artificial y lo que veníamos hablando de la semana pasada, no tanto del libro, ¿no? Aquí voy pasando un poco lo que él ha tratado de explicar, cómo funciona la tecnología, la curva de la tecnología, cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona la ley de Morse, y en qué aplica el poder computacional a todo eso, ¿no? Ahí yo creo que lo más importante hoy por hoy es que la inteligencia artificial depende de varios factores, ¿no? No es que es algo aislado. Y uno de ellos, obviamente, es el poder de la conectividad y del Internet, es el poder del usuario, de que sea aplicable como cualquier producto de la tecnología, que va muy similar a lo que veíamos con la clase de FinTech, y que también depende también de mucho tema energético, obviamente, el uso de la energía, y volvemos a lo mismo, ¿se acuerdan? El tema de la transición energética renovable, cómo la inteligencia artificial puede disruptir, ayudar a esa transición, y también qué consumo energético se está utilizando con la inteligencia artificial y todo lo que eso representa con la emisión de carbono. Y se los digo todo esto porque eso también, de alguna manera, influye mucho en todo lo que es el fintech. Volvemos a lo mismo. Yo diría hoy que un 50% de la innovación de fintech en creación de wallets, en los neobancos. Si ustedes se dan cuenta ahorita, los neobancos, como el caso de Nubank en Brasil, es un banco que está empoderado por inteligencia artificial en casi un 50% y más. Es decir, ese banco ha crecido y su curva de crecimiento es exitosa, no tanto por la solución fintech que genera, que sí es valiosa, no diría que no, sus tarjetas de débito, sus tarjetas de crédito, pero también es por el poder computacional de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero vemos una fuerza como Nubank que le hace competencia como fintech a la web 3.0, todo lo que puede representar construir una aplicación en Ethereum, el DeFi, que ya lo hemos visto muchísimas veces, el mismo Bitcoin, el DeFi en Bitcoin, y entonces ya un neobanco como lo es que estamos hablando en Brasil, está siendo empoderado por la inteligencia artificial. Entonces vemos de nuevo la participación de la inteligencia artificial como fuerza que puede ayudar a un fintech 2.0 o 3.5. Cuando digo eso, me refiero no a un fintech que está relacionado con la web 3.0, es decir, blockchain, sino sigue siendo tradicional, entre comillas, pero que la inteligencia artificial la va empoderando. ¿Por qué lo digo? Porque hoy por hoy todavía no hemos visto en la inteligencia artificial una aplicación tan directa, es decir, on-chain, en la cadena de blockchain, ¿no? Por eso sigue siendo como una fuerza que ayuda, pero no ayuda, que representa una amenaza, pero también acelera, y de alguna manera, querámoslo o no, está acelerando toda la tecnología y todo lo que puede ser el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Eso por ese lado. Entonces, el libro, como les decía, he estado tratando de colocarlo en español en el módulo 7, todavía no lo he conseguido, pero voy a tratar de conseguírselo. De lo contrario, tratar al menos de que lo puedan ver en inglés, porque es un libro que abre la mente en lo que puede representar la inteligencia artificial a muy pocas décadas de ahora, ¿no? Y es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Eso por ese lado. La inteligencia artificial no solamente, y obviamente no solamente revoluciona el fintech, está revolucionando todo el comportamiento de nuestra sociedad, porque si un 50% de los trabajos va a ser reemplazado por máquinas o por esta tecnología,
obviamente cambia las dinámicas del ser humano, ¿no? Y puede representar una amenaza, pero también una oportunidad. Yo siento que el humano va a migrar a hacer cosas más creativas, cosas que se alineen más a lo que ellos quieren y va a estar siempre desde un punto de vista de opinión, de dictar la opinión, de dictar la decisión en la misma, ¿no? Es decir, volviendo al caso de Newbank, yo creo que el ser humano ahí sigue teniendo que tomar la decisión de cómo ejecutar esa herramienta artificial para sus usuarios, porque al final lo más importante de todo eso es cómo empoderar al ser humano, ¿no? Esperemos. Aquí, por ejemplo, en el libro lo menciona, o sea, cómo reverse engineer, eso quiere decir cómo de alguna manera despedazar y traer toda esta tecnología de alguna manera a una manera básica para entender cómo construir con un cerebro artificial y alcanzar la inteligencia humana y sobrepasarla, ¿no? Entonces, el reverse engineer es una técnica que se utiliza no solo en tecnología, sino en la vida para aprender un proceso. Empezamos desde cero y cómo armarlo, ¿no? De alguna manera, cómo desmenuzarlo y en base a ese proceso, cómo entender cada pieza, ¿no? La inteligencia artificial trabaja así, ¿no? Entonces, para entender el cerebro humano, habría que despedazar el cerebro humano completo y punto por punto entender cómo funciona, para entonces yo construir uno artificial que replique lo que ya el cerebro humano está haciendo. Y es interesante, ¿no? Por ese lado. Entonces, siguiendo un poco con lo mismo, vamos ahora a dejar de compartir aquí un segundo el libro, porque la idea no es como quedarnos únicamente en eso, sino también entender un poco hacia dónde va la inteligencia artificial con todo esto, ¿no? En tema de inversión, en tema de conectividad, en tema, bueno, de todo, ¿no? Y ya nuestra materia, lo que vamos hoy con el, con el fintech, claro. Entonces, por ejemplo, si vemos un poco, antes de ver eso, ¿se acuerdan que yo se los decía, ¿no? Desde la primera clase, ¿no? El fintech depende mucho de cómo está el número de Internet, el número de usuarios. Es decir, no podemos ignorar eso, ¿no? Está clarísimo que desde la década de los 90, desde que emerge el Internet a nuestros días, el número de usuarios sigue creciendo de manera exponencial, ¿no? Si lo vemos a nivel mundial, casi 5 billones de humanos están utilizando Internet, tienen acceso a Internet. Y con eso no me refiero a FinTech, no me refiero a la Web 3.0, simplemente a la conectividad a Internet, ¿no? Si se acuerdan que la conectividad a Internet es un punto clave para empezar a entrar en la tecnología, obviamente, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco la distribución que tiene a nivel mundial, con 5 billones a nivel mundial, Asia con casi 2.5 billones, es decir, casi un 50% está en Asia, ¿no? Lo que habla de nuevo del poder, y no es casualidad de que casi el 50% que tiene acceso a Internet está en Asia y no es casualidad que China está liderando con Estados Unidos, pero China sigue siendo hoy por hoy casi el número uno en todo lo que es investigación de inteligencia artificial. Y también por el número de usuarios, obviamente, ¿no? La mayor cantidad de población en el mundo está en Asia, ¿no? En China. Entonces, cuando vamos viendo esto, es clave volver a lo básico, a los básicos, a los fundamentos, porque de nuevo, para entender lo más complejo tenemos que siempre volver a lo más básico, ¿no? Entonces, el número de personas que utilizan Internet hoy por hoy, sobrepasando casi los 5 billones, nos dan como una guía hacia dónde vamos. Si se acuerdan, y esto es clave para FinTech, que el uso de la conectividad no está directamente correlacionado con el uso o con el acceso de mercados emergentes de lo que la gente tiene para bancos, si se acuerdan, ¿no? Entonces, si tenemos un alto número de conectividad, eso quiere decir que no necesariamente tiene que estar relacionado con que tengan acceso a cuentas bancarias, ¿no? Ciertamente eso no es. Pero sí está hablando de un poder de acceso, de una entrada a una revolución tecnológica. Sucedió con DeFi, sucedió con la blockchain, sucedió con el fintech, con los bancos. ¿Y por qué sucedió? Porque el crecimiento tecnológico empezó a suceder de manera un poco desordenada y disruptiva en el sentido de que si bien es cierto, cada vez más gente utiliza Internet, eso lo que quiere decir es que cada vez más gente tiene acceso al Internet por los teléfonos, por los smartphones. Y si buscamos un poco esa data, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que la actividad por ejemplo, el dinero móvil, ¿no? Mobile Money Accounts, empieza a crecer también, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo
hay una gente que tiene un gran acceso a Internet, pero viene dado por los smartphones, lo que da poder también a un neobanco de fintech que tenga su cuenta bancaria. Esto sin mencionar el crecimiento que ya lo habíamos hablado en repetidas veces, si se acuerdan, del DeFi, ¿no? Pero está todo conectado, chicos. Por eso siempre insisto en lo mismo, porque de alguna manera todo eso está relacionado. Si se acuerdan, aquí tenemos casi 80.000 millones de dólares en poder computacional descentralizado utilizando aplicación financiera que se tiene acceso por un teléfono, también por la web, obviamente. Entonces, estos 79 billones de dólares que están bloqueados en cadenas descentralizadas, llámese productos financieros descentralizados, está conectado con el número de personas que tienen acceso a Internet, que eso ya lo habíamos hablado N cantidad de veces, y está también directamente relacionado con el poder de los smartphones, de la gente que utiliza los smartphones, ¿no? Entonces, es un poco como vemos la conducta, como vemos el comportamiento de todo eso a la vez, ¿no? Y ya les estoy buscando, por eso estoy aquí viendo un poco si tengo aquí la gráfica también del acceso a los smartphones, ¿no? Porque obviamente si hay un crecimiento de Internet, viene directamente relacionado con el crecimiento de smartphones y viene directamente relacionado con la revolución fintech, financiera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso viene dándose, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta gráfica no es el número de smartphones, pero sí es el número activo de personas que utilizan una aplicación financiera por medio de un smartphone, ¿no? Entonces, también vemos lo mismo, hay un crecimiento muy potente en mercados emergentes, pero también en lo que es China, en lo que es Asia, el sur de Asia, ¿no? Si se bien se acuerdan, también lo habíamos hablado en muchas clases anteriores, el fondo de inversión japonés SoftBank había visto este trend para el fintech específicamente después de la crisis del 2008, cuando empieza a invertir en compañías de innovación, ellos se enfocan en el mercado emergente del sur de Asia, que tiene un comportamiento muy similar al mercado latinoamericano, si se acuerdan. ¿Cuál era? A ver si se acuerdan. Era básicamente decir, hay casi 500 millones de habitantes en Latinoamérica que tienen casi la mitad, unos 250 millones, no tienen acceso a banco, pero sí tienen smartphone. Entonces volvemos a lo mismo. Hay una correlación directa en el poder computacional de Internet, la conectividad, con todo lo que hemos venido hablando. Entonces, como una pequeña conclusión en este pequeño capítulo, podemos hablar de que si no hubiese existido ese poder de conectividad, o es decir, mejor dicho, la conectividad es la que abre la puerta para la revolución tecnológica de FinTech y para el crecimiento de la misma. El crecimiento de la misma porque hay una gran cantidad de usuarios que están utilizando esta tecnología para acceder a productos financieros que antes no tenían acceso. Recuérdense que ¿por qué nace el fintech? El nace el fintech primero por la crisis financiera del 2008, pero también por un talento de Wall Street que crea aplicaciones financieras replicando lo que hacían los bancos en Wall Street, que era privatizado, centralizado, exclusivo, únicamente para la gente que tenía mucho dinero, y la mayoría de la gente en mercados desarrollados, si bien es cierto, tenía acceso a cuentas bancarias, de nuevo, en mercados emergentes y por producto de la globalización, eh, el fintech nace como una solución para gente que no tiene acceso a los productos financieros. El fintech, de alguna manera, está replicando lo que antes de la crisis financiera del 2008, solo muy poca gente tenía acceso. Entonces, obviamente, la gente empieza a utilizar más aplicaciones móviles, maneja su dinero por el teléfono y ojo, no estoy hablando todavía ni siquiera del blockchain, pero el fintech ya era esto que estamos viendo aquí. Y eso, pues obviamente nos trae un poco a cómo es la adopción de la tecnología. Y esto también es un poco, cuando hablamos de fintech, también tenemos que entender un poco la conducta, la psicología del ser humano. Si bien es cierto, tenemos el Internet como poder catalizador que abre la puerta de conectividad, que abre el mundo, básicamente, y que empodera un poco la globalización, aunque de alguna manera ha fracasado y ya hablaremos de eso. Lo que sí es cierto es que conecta a la sociedad en un espacio, obviamente virtual, que es el Internet, que es empoderado por un smartphone, que eso ha venido creciendo a partir, bueno, ya lo hemos visto en toda la década de los 2000, cómo la suscripción de teléfono y la conectividad están creciendo, ¿no? Para el 2020 vemos ahí casi más de 8.000 millones de personas con un smartphone, 4 billones de usuarios de Internet, etcétera. Suscripciones de Internet sobrepasan el millón
de personas, etcétera, ¿no? Entonces, es como la adopción, ¿no? Entonces, es ahí de las suscripciones, me refiero, ¿no? Entonces, es interesante cómo se ve eso ahí todo de una y nos da como un poco la visión de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, si tenemos eso, ya podemos entender que no necesariamente vamos a tener la necesidad de tener una cuenta bancaria centralizada. Si bien es cierto, como les decía ahorita hace poco, Newbank, el neobanco que viene empoderando la innovación financiera en Latinoamérica con un banco amigable para nuevas generaciones, ya se está viendo retada por la inteligencia artificial y por el DeFi. Volvemos a lo mismo, un Newbank compite directamente con un DeFi que está aquí, ¿no? Creo que lo hablábamos ahorita hace nada, ¿no? Está aquí, está haciendo competencia directa de ellos. Porque para mí, y en mi opinión, el DeFi es el nuevo fintech. Es como casi imposible ignorarlo. O sea, el fintech hoy por hoy está siendo afectado por el DeFi. Pero no es que está siendo afectado por el DeFi, está siendo apoyado y acelerado por el DeFi. Para mí la Web 3.0 o el DeFi es el nuevo fintech. A pesar de que van a haber y seguirán habiendo innovaciones como Newbank, que vienen afectadas por lo mismo que les venía diciendo. La adopción de números de Internet, casi 5 mil millones de personas tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces, eso va a seguir creciendo y va a seguir creciendo el uso de teléfonos móviles, lo que va a empoderar el crecimiento fintech, ¿no? Todo va de la mano. Entonces, crecimiento en conectividad, crecimiento en Internet, crecimiento en poder de acceso a un smartphone para que me dé poder de acceso financiero. No necesariamente que va a haber más usuarios en las casas, ¿cómo se llama? En los bancos, pero va a haber más gente en un mundo virtual que va a querer tener dinero, que va a querer invertir, que va a querer tener préstamos, que va a querer tener un ranking, ¿no? Que eso va conectado con el poder de las redes sociales. Y entonces vemos de nuevo la batalla de lo tradicional contra lo nuevo. Y en lo tradicional contra lo nuevo, el fintech que está en ambas, en lo tradicional y en lo nuevo, se va a ver retado por nuevas fuerzas que vienen del exterior, casi que extraterrestres, si se quiere decir, lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estamos hoy por hoy viviendo un momento en nuestras vidas muy, muy interesante, ¿no? Es lo que le decía. Entonces, ¿cómo ha crecido la adopción de los tipos de tecnologías comunicacionales, como Internet, el Internet en tu casa, por un móvil, y lo que eso puede afectar en el crecimiento de la tecnología, ¿no? Obviamente, el acceso al tipo de red, como lo vemos aquí, también influye a qué tipo de servicio fintech vas a tener, o Web 3.0. Entonces, hay como fuerzas que, si por un lado el poder de conectividad me abre un mundo, ya el tipo de red, algo más sofisticado, me puede empoderar o limitar un poco el acceso a los productos. Porque un acceso fintech interesante, que sea Web 3.0, que tenga componentes de inteligencia artificial, va a verse afectado por qué tipo de conexión tenemos. 2G, 3G, 4G, la futura 5G, la ya 5G. Obviamente eso va a afectar un poco todo, ¿no? Entonces, de nuevo, se convierte hasta en algo geopolítico, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, parando ahí un poco el tema del crecimiento, ya vemos la conexión y aquí lo vemos por región, ¿no? Aquí lo estamos viendo un poco como por región, viendo un poco, obviamente, los mercados desarrollados, de Norteamérica, Europa, Asia Central, son los que van liderando y los mercados emergentes siguen, ¿no? Latinoamérica, el sur de Asia. Pero eso no quiere decir, si bien es cierto que la mayor parte de la gente usando Internet se encuentra en los mercados desarrollados, no quiere decir la oportunidad que hay en los mercados emergentes, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por este lado veíamos que el número de personas utilizando Internet en el mundo pareciera liderar en Asia, son los mercados desarrollados, bueno, incluyendo también podemos hablar hoy por hoy también de China como un mercado desarrollado, son los que vienen liderando el uso como tal de Internet, incluyendo Norteamérica, ¿no? Entonces es un poco contradictorio, me dirán, profe, pero ¿cómo es posible que en el oeste, en Norteamérica, que son mercados desarrollados, son los que más lo utilizan cuando ya hemos visto el número de usuarios en Asia liderando? Y sí, es cierto, porque estamos hablando de Asia como continente conjunto, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Yo creo que aquí el mensaje importante es que hay un gran crecimiento de Internet, está liderando el número de personas en el eje asiático, en el este, pero
como a nivel de usuario, a nivel de personas que lo utilizan, pero quizás como liderazgo de mercado desarrollado y el porcentaje de la población viene creciendo tanto en Europa, Norteamérica, en Asia Central, digamos, en la historia. Recuérdense que la innovación la mayoría de las veces viene del oeste, de mercados desarrollados, y luego es replicado en el resto del mundo. Y eso lo hablaba un poco Peter Thiel en su libro de 0 a 1, ¿no? Cómo los demás mercados subdesarrollados replicaban lo que el mundo desarrollado venía realizando. Que ya viene cambiando igualmente por el tema de la Web 3.0, ¿no? Entonces, ahí eso nos da como un breve abrebocas a lo que quería comentarles de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sigue creciendo, por foco, obviamente está empoderado por la conectividad, por la innovación, ¿no? Y vemos también a nivel mundial, ya hablando un poco más y cambiando el tema y yendo a lo que es la inteligencia artificial, vemos ahí un poco como y hago un poco de zoom aquí. Aquí vemos un poco, en esta gráfica, vemos un poco el número de innovación tecnológica que ha recibido capital para la inteligencia artificial a nivel mundial, ¿no? Tuvo un pico, ¿no? En el año 2018, ha venido, inclusive, curiosamente, ha venido decreciendo a nivel de inversión, pero sí vemos un poco que Estados Unidos y China son los que vienen liderando esa innovación, ¿no? Europa también la sigue ahí atrás, por muy poco. Pero está claro que la carrera tecnológica de la inteligencia artificial viene influenciada tanto por el este y el oeste, a nivel geopolítico, no es nada nuevo entre Estados Unidos y China. Y eso no es nada leve, ¿no? Cuando vemos eso, entendemos que la innovación está siendo manejada por dos ejes, en el este y en el oeste, y que influyen a los mercados emergentes. Yo diría, y eso también lo decía Peter Thiel en su libro, que tanto Estados Unidos como China están muy parejos en su carrera en la inteligencia artificial y en la carrera de investigación, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y no hay que hablar de que una está más alejada que la otra o que la otra está más atrasada que la otra, porque ambas, yo diría, están muy de la mano, ¿no? En tecnología militar, que eventualmente también afecta las finanzas geopolíticas de cada país, ¿no? Recuérdense que la tecnología ahora es un catalizador de la economía, porque con la computación cuántica, la inteligencia artificial, si yo puedo hackear un sistema financiero de otra nación, obviamente por un tema de globalización, afecta a todo el planeta, ¿no? Si hablamos del tipo de tecnologías y qué tipo de investigación se está dando y de financiamiento, obviamente, también, podemos ver lo siguiente. Si se acuerdan, lo veíamos la semana pasada, el tema de reconocimiento facial, el machine learning, que es una tecnología específica dentro de la inteligencia artificial que promueve la aceleración del estudio de la data, de los procesos, la computer vision, la visión computacional, los algoritmos. El data mining es un poco la recolección de la data, que es importantísimo. Si vemos de nuevo en FinTech, los bancos necesitan tecnología de data mining para entender lo que está sucediendo con sus productos, para entender lo que está sucediendo con sus usuarios, quién usa el producto, quién utiliza la wallet, quién utiliza el préstamo, qué tipo de edad, qué generación, qué sexo, masculino, femenino, quién está utilizando el producto. Antes esa data, si bien es cierto, la podían tener, en nada se compara con lo que hoy se puede hacer con la inteligencia artificial. El data mining, el data science parecieran ahorita ramificaciones de lo que es el fintech y de la profesión de ustedes, la contaduría, porque un contador fácilmente se puede convertir en un analista de data que puede proyectar en gráficas gracias a la inteligencia artificial y los algoritmos información financiera clave para un fondo de inversión, un hedge fund, una empresa fintech, un banco, un neobanco, un wallet, una aplicación DeFi. Entonces estamos viendo cómo el data mining, solo el data mining, que es una de las ramificaciones de la inteligencia artificial, está directamente afectando la, la revolución tecnológica que les decía del fintech, ¿no? El NLP, el Natural Language Processing, la interacción human-computer, lingüística, es decir, hay investigación de inteligencia artificial en estas ramificaciones y muchas más que están afectando ya una por una a todas estas tecnologías que ya venimos hablando. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que de nuevo ramificar y desmenuzar de qué estamos hablando para entender qué rama de la inteligencia artificial está afectando
de nuevo nuestra materia, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, en este caso hay varias, ¿no? Pero no cabe la menor duda que esta es una de ellas, ¿no? Seguimos. A ver, un poco, creo que lo compartimos la clase pasada, pero igual feliz de compartirlo ahorita de nuevo, es un poco el tema de inversión privada, es decir, de fondos privados con la inteligencia artificial. De nuevo, pareciera que los Estados Unidos lideran, pareciera, no, acorde a esta gráfica, está liderizando la inversión, seguida de China, seguida de la Unión Europea, en billones de dólares, ¿no? Entonces, ahí vemos de nuevo cómo la carrera tecnológica sigue en los mismos dos ejes que les estaba diciendo. Pero no nos confundamos. Esta carrera tecnológica, tanto de Estados Unidos como de China, está afectando de 0 a 1 el planeta porque luego el sur de Asia, lo que hace SoftBank, Latinoamérica, mercados emergentes en África y el Medio Oriente, vienen replicando lo que esa innovación se va construyendo tanto en Estados Unidos y China. Esto es a nivel de inversión, pero no nos confundamos a nivel de dónde se está invirtiendo con de dónde están haciendo. Obviamente, si vemos que la mayor inversión viene tanto de Estados Unidos y de China, en tema de inversión privada a la tecnología como ecosistema están haciendo en varios ejes. Ya ves Estados Unidos con Silicon Valley, Japón, Alemania, Tel Aviv, Corea, China, pero al final la inversión de capital privado sigue saliendo mayoritariamente de estos dos ejes y bueno, no nos olvidemos también de la Unión Europea, ¿no? Eso de alguna manera. Cuando vemos un poco esto, y es algo que quiero también ver con ustedes, un poco las regulaciones, que tenemos que ahondar un poco más en la regulación del tema fintech. Esto es un poco como la cantidad de regulación y de leyes que se han aprobado desde el 2016 para regular un poco la innovación tecnológica. Recuérdense que siempre en la tecnología y en el fintech tiene que ir de la mano una regulación del Estado. Lo hablábamos la otra vez y le decía que si hay un gobierno que restringe demasiado una tecnología, la tecnología migra hacia otro lugar. Pero también es importante que el país empiece a incluir leyes, como llaman ahí, bills, a nivel estatal y también federal, para permitir que los científicos y que la innovación pueda crecer en un lugar, en un país, ¿no? Nuevamente vemos ahí una carrera tecnológica, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Bélgica, Japón, China, Brasil. La que más obviamente ha liderado ha sido Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Bélgica, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces, está claro que las potencias mundiales les interesa la investigación y promover a sus científicos en sus países para que obviamente desarrollen las tecnologías en ese lugar. Recuérdense que esta carrera tecnológica está conectada con el poder geopolítico. Y si yo, como presidente de un estado, no promuevo la tecnología en mi lugar, ¿cómo la promuevo? Bueno, ¿cuál es el poder de un estado? De poder abrir la regulación, de poder aprobar leyes que permitan que se cree esa tecnología en ese lugar y si hay una potencial amenaza, tratar de regularla con la ley. Si mientras un Estado se vuelva más activo en promover la tecnología y aprobar leyes, sucede lo que sucede. No es casualidad entonces porque Estados Unidos sigue ahí liderizando dicha carrera, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces lo veíamos con eso, ¿no? Que eso también está conectado también con las redes sociales y la web 2.0, que no lo vamos a ver hoy, no es tema de hoy, pero es importante, ¿no? Entonces, aquí hay una gráfica interesante que es como paralela a lo que veníamos hablando, es solo de Estados Unidos, pero sí me interesa compartirla brevemente porque, es decir, si ha habido un crecimiento del número de usuarios de Internet, que ya lo hemos visto mucho aquí, algo que está también afectando el crecimiento es que la mayoría de la gente cada vez pasa más tiempo en Internet. Eh, sí, o sea, eso no es noticia de nadie, pero sí es importante como tendencia para lo que viene con la inteligencia artificial. Si el ser humano está cada vez pasando más tiempo en las redes sociales, en la web 2.0, en el Internet, en el uso del smartphone, está cada vez pasando más tiempo en consumo, en inversión, y está cada vez pasando más tiempo en productos de fintech, de inteligencia artificial, que van a afectar sí o sí la sociedad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es simplemente verlo aislado de que, bueno, crecieron los usuarios de Internet y ya. No, sino que crecieron los usuarios de Internet, pero ya todo el mundo está cada vez más en el Internet, en la web 2.0. ¿Por qué digo eso? Porque eso también, de nuevo, haciendo un salto cuántico, vamos
hacia la web 3.0. Porque si tenemos que cada vez la gente utiliza más Internet, cada vez más la gente pasa más tiempo en sus casas y en sus oficinas utilizando con un teléfono, con una desktop, el Internet, el proveedor de fintech o el proveedor de inteligencia artificial o el proveedor de web 3.0 se ve beneficiado. Y de nuevo, aquí el modelo tradicional de los bancos no se está viendo beneficiado, porque no es que yo paso más tiempo en el banco, no es que yo paso más tiempo abriendo mi portal bancario, sí, ¿no? Paso más tiempo y eso lo podemos también desmenuzar y acorde a qué tipo de conectividad tengo, ¿no? Puedo acceder a cosas más sofisticadas. Y cuando me refiero a cosas más sofisticadas, volvemos a lo mismo, chicos, al DeFi. ¿Por qué al DeFi? Bueno, porque el DeFi es la revolución tecnológica o una de ellas en lo que se refiere a FinTech. Si yo estoy hablando de FinTech y estoy hablando de una revolución tecnológica y sé que hay cadenas como Ethereum que están liderando la misma, o Tron, ¿verdad? O el Binance Chain, o el Arbitrum, que hoy quiero indagar un poquito más en esta, porque el Arbitrum es una blockchain que tiene productos financieros, pero que está empoderando mucho a los videojuegos. Me dirán, bueno, pero profe, pero eso que a mí no me interesan los videojuegos, eso no me gusta. Es que no se trata de que te gusten o no. Se trata de que se están creando mercados financieros que están ayudando a una revolución, de alguna manera, si se quiere, este, de acceso a todo ser humano, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, es algo bastante complejo, ¿no? De entender. Y lo veíamos en todo esto, ¿no? Volviendo al tipo de inteligencia artificial, ya salto de nuevo aquí a la web 3.0, vemos un poco cómo la inteligencia artificial, la inversión de inteligencia artificial por foco, por área, ¿no? Vemos lo que les decía, un poco el manejo de la data. Ese es el más importante, porque si yo manejo la data y tengo la mejor información, puedo de nuevo, con mi producto fintech, vender muchas más cosas, ¿no? Entonces, ahí de nuevo nos vemos ahí como enfrentados a una fuerza que sobrepasa, ¿no?, las capacidades humanas. Petróleo, energía, educación, NLP, retail, las tiendas, comercio electrónico, la salud, ¿no? Entonces yo diría, el tema de procesamiento de data y de información y todo lo que es medical and healthcare, la salud, biotecnología, es donde la inteligencia artificial está encontrando un momento muy importante, tanto de inversión, de investigación y de desarrollo. Pero de nuevo, no nos confundamos. Todo eso tiene que ver con fintech porque, y volvemos a lo mismo, por lo mismo, o sea, porque la mayoría de la gente está utilizando Internet. Luego, la mayoría de la gente pasa cada vez más tiempo en el Internet. No solamente que hay cada vez más usuarios. De nuevo, ¿no? A nivel mundial. Estoy haciendo como un breve resumen, ¿no? Y luego, la adopción de las tecnologías sigue creciendo y vemos el poder del smartphone como líder, volvemos a, no solo el smartphone, sino y también la desktop, pero volvemos a algo que nos interesa para nuestra materia, que es lo que venimos hablando y disertando todo este tiempo, chicos, el uso del DeFi y por cadenas. No importa tanto ahorita las cadenas y qué blockchain estamos utilizando, sino que nos está hablando de que el poder de conectividad, el Internet, tiene dos vertientes, una liberal y la otra comunista. Liberal, el blockchain y el DeFi, comunista, el AI. No me gusta decirlo comunista, pero es como el más controlador, ¿no? Claramente, ¿no? Ya podemos aquí traquear un poquito lo que son los marketplaces de los NFTs, si se acuerdan, que es un tipo de activo único, las colecciones, el arte, ¿no? Si se acuerdan. Y un poco también otro tipo de cosas, ¿no? Como son las colecciones, como es el mercado, como es un fondo de inversión descentralizado como el Bitcoin, que también tiene una colección, y demás, ¿no? Lo importante ahí que nos quedemos, chicos, es que están sucediendo como muchas revoluciones a la vez, ¿no? Ethereum sigue liderizando lo que es lo liberal en la web 3.0, posterior a Bitcoin, si se acuerdan. Y por el otro lado, la inteligencia artificial y lo que veníamos hablando de nuestro amigo Ray Kurzweil, está tratando de replicar el cerebro humano y sobrepasarlo, ¿no?
Entonces, por un lado tenemos una tecnología que quiere empoderarnos y otra que quiere sobrepasarnos, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y lo digo lo enfatizo mucho y lo repito mucho porque parecieran diferentes, parecieran separadas, pero también están conectadas, ¿no? Y es curioso, mientras más investigo esta materia para dárselas, más me doy cuenta que el fintech es un pilar clave en ambas, porque el fintech lo que queremos en la materia es entender cómo la nueva economía, la nueva finanza está revolucionando, pero también vemos cómo esa nueva tecnología está siendo cambiada a nivel semanal, ¿no? Si se quiere, ¿no? Porque si cambia la tecnología y cambia el comportamiento humano, cambia mi economía. Entonces no podemos hablar siempre de lo mismo, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, y si no vamos a seguir aquí con el libro de Ray Kurzweil, era porque él hace mucho énfasis en cómo el ser humano va a ir cambiando y no es sorpresa cómo hemos cambiado esta última década por las crisis financieras, el fin de la globalización, mayor uso de Internet, ¿cierto? Pero también nuevas tecnologías que vienen a retarnos, ¿no? Entonces, creo que es importante llevarnos eso ahí, ¿no? Para concluir un poco con la inteligencia artificial, ¿no? Que creo que ya la tenemos clara como fuerza catalizadora de cambio, el número de patentes a nivel global sigue creciendo, que es una patente, o sea, son nuevas tecnologías, científicos que vienen registrando a nivel legal su patente para proteger su tecnología y que no se la roben. El número de investigaciones, como vemos ahí, viene creciendo, ¿no? Desde las últimas décadas, ¿no? La última década, los últimos 12, 15 años. Entonces, no es leve. Viene un crecimiento de patentes, viene un crecimiento de investigación y de publicación por tipo de tecnología dentro de la tecnología, dentro de la inteligencia artificial. Viene creciendo el número de usuarios, viene creciendo la inversión a nivel global, a pesar de que hubo un leve receso de estos últimos años, pero no es noticia, no es novedad que ha habido un crecimiento exponencial de la tecnología artificial. Y que va para nuestra materia, por supuesto que sí, porque al final la inteligencia artificial viene a fastidiar, digo yo, a molestar la fintech, ¿no? De alguna manera, a cambiarla, a revolucionarla. Y volvemos a citar los mismos ejemplos, un new bank o estos casos de banco, cuando los vemos en detalle, y les soy súper honesto, están empoderados más que todo por inteligencia artificial. Este, eh, Más allá del manejo, porque ellos manejan la data, manejan el data mining, manejan este, qué tipo de producto quieres, ¿no? Todo eso tiene un componente de inteligencia artificial poderosísimo, ¿no? Entonces, para concluir ahí, es importante, chicos, lo que tengamos en cuenta lo siguiente con la inteligencia artificial. Voy a seguir analizando la inteligencia artificial, pero también quería, antes de terminar esta sesión, tocar un poco lo que es en la web 3.0 el metaverso. Entonces, hemos visto muchas cosas, ¿no? Por un lado, hemos visto la historia del fintech, su evolución. Luego hemos visto la transformación de ese fintech como revolución financiera, que es la 3.5, a una revolución financiera descentralizada. Entonces teníamos la fuerza centralizada y descentralizada en el fintech, la historia, origen y evolución, el 0 a 1, que siempre se los digo en la clase, de Peter Thiel, y cómo creció el fintech, ¿no? Cómo después de la crisis financiera, los de Wall Street crearon productos, empresas e innovación centralizada. Con el nacimiento de Bitcoin en el 2009, posterior a la crisis, viene toda esa tecnología descentralizada que hemos venido hablando muchísimo, primeramente con Bitcoin, ¿cierto? Y la podemos volver aquí rápidamente a compartir. Después de lo que fue todo lo que fue lo centralizado, perdón, vino lo descentralizado en la materia, ¿no? Hablamos de Bitcoin, hablamos del DeFi, hablamos de Ethereum, hablamos de las NFTs, y hoy quiero introducir brevemente un poco más lo que es el metaverso, porque no es leve, también es una fuerza poderosa que está creciendo, ¿no? El metaverso, ¿qué es? El metaverso incluye de nuevo, una intersección de muchas tecnologías que ya estaban en la web 3.0, es decir, ya estaban en la fintech, en la nueva fintech, como hoy conocemos, ¿cierto? Una nueva fintech que es descentralizada,
pero que ahora se está viendo retada, pero en este caso no tanto como una amenaza como lo veíamos con la inteligencia artificial, pero esta vez ya es una fusión de conectividad, una fusión de aceleración de tecnologías que empoderan a lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de metaverso, lo primero que tenemos que hablar es de realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque ya les enseñé en varios gráficos el crecimiento de los usuarios y el crecimiento del Internet. La realidad virtual es una tecnología que ha venido también desarrollándose en paralelo en las últimas décadas, que viene altamente correlacionada con diseño, juegos, videojuegos, conexión de poder jugar un video, en su principio de poder jugar un videojuego que me conecte con otra dimensión y ahí vemos cómo la inversión ha venido creciendo, cómo se estima que va a crecer a partir del 2021 al 26. La realidad virtual me trae el concepto de poder jugar un videojuego o una experiencia virtual en otra dimensión que se sienta lo más real posible. Entonces es interesante porque cuando hablamos de metaverso estamos hablando de realidad virtual. Cuando hablamos de metaverso estamos hablando de videojuegos. Cuando hablamos de metaverso también estamos hablando de blockchain y Web3, ¿no? Entonces cuando en los 90, y yo recuerdo cuando era un niño, en los 90, la realidad virtual era únicamente relacionada con todo lo que es los videojuegos, ¿no? Un videojuego a nivel virtual y estás en otro mundo, estás como en otra vida, ¿no? Pero hoy por hoy, cuando hablamos del metaverso, lo lleva a otra dimensión nuevamente. Entonces, dejemos por un lado ahora la inteligencia artificial y vamos a enfocarnos aquí. La realidad virtual, de alguna manera, nos está llevando a pensar en que podemos crear una economía paralela, una economía que no dependa de nuestro mundo. Esto es más profundo de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Si ya la web 3.0 me está llevando a un espacio descentralizado, que lo hemos hablado N cantidad de veces, ¿cierto? Ya el metaverso me está llevando a un universo donde puedo crear N cantidad de cosas, ¿no? O sea, puedo, por ejemplo, y aquí les traigo un ejemplo, ¿no? O sea, puedo tener avatars, puedo comprar avatars, vender avatars, puedo trabajar en cualquiera de estas startups como developer, como diseñador, puedo crear un juego, puedo crear una experiencia, puedo crear un ecosistema, puedo crear una DAO. O sea, esto es mucho más profundo de lo que pareciera y no tan superficial como lo pintan, porque lo único que pintan ahora, cuando yo les digo metaverso, es un juego virtual y ya. No, me voy a comprar un NFT. No, no se trata solo de que te compres un NFT o de que crees un avatar. Se está tratando de que la tecnología descentralizada abre una dimensión paralela que se llama el metaverso o multiverso. Me gusta más llamarlo multiverso, en que en cualquiera de esos multiversos puedes crear N cantidad de oportunidades. Cuando yo digo N cantidad de oportunidades, yo lo veo más como que tú, con la profesión que tengas, puedes crear N cantidad de personajes y de oportunidades de negocio, de trabajo y de ingreso. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Está sucediendo que estamos creando N cantidad de modelos de negocio y de ingresos paralelos a los que existen en nuestra vida real. Es decir, en nuestra 3D real, vas al trabajo, vas a la oficina, te conectas por internet, compras Bitcoin. No, esto está llevándote a otro nivel, te está llevando a que puedes coexistir en otra realidad y tener ingresos en otra realidad que no dependan necesariamente de lo que está en esta, ¿no? Puedes tener dueños de tierras, puedes ser un cantante, puedes ser un avatar, puedes ser un músico, puedes ser un diseñador, puedes invertir, puedes jugar. Hay eventos, hay juegos, ya seguramente han visto N cantidad de influencers como el Kun Agüero, como Paris Hilton, que crean juegos, que crean... Pero ¿qué están haciendo ellos? Ellos están empoderándose con nuevos modelos de negocio para tener más ingresos. Volvemos a lo mismo, es un fintech, claro que lo es, porque si está, es bien cierto, está más relacionado con un tema de diseño, de realidad virtual, de videojuego, de diversión, quizás para otras generaciones, todos pueden entrar ahí, ¿no? Entonces, eso se ha visto relacionado directamente con el crecimiento de inversión de la realidad virtual. Entonces, estamos viendo de nuevo como otro monstruo, otra fuerza que está afectando el fintech, pero está afectando también la sociedad, ¿no? Entonces, no es cosa, lo que les digo, no es cosa leve, porque son muchas cosas a la vez, ¿no?
pero están todas conectadas. Que eso es lo bueno y lo malo, en el sentido de que eso puede traer oportunidad, pero también puede traer amenaza, ¿no? Ambas, ¿no? Entonces, miren lo que vemos aquí. Por ejemplo, acá vemos una gráfica rápida de lo que es Meta, ¿no? El ingreso anual y el ingreso neto generado por Meta Platforms, ¿no? Desde el 2007 al 2022, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos viendo cómo la realidad virtual, el metaverso, el multiverso está produciendo una gran cantidad de oportunidad, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles? Este tipo de oportunidades, chicos. Entonces, eso ahí quiero finalizar. Un segundo.